Mickey McManus, goizean entzun dugun estatu Hemos escuchado a la mañana a Mickey McManus, al experto estadounidense. Le vamos a invitar a que venga al escenario a ayudarnos a sacar una serie de conclusiones. A la mañana, ¿os acordáis que os he pedido que utilizaseis una aplicación del móvil, verdad? Os voy a pedir, por favor, que os dirijáis a este link que muestro en la pared de nuevo, porque mediante él él podrá ayudar, él podrá conocernos mejor y podremos hacer los deberes que nos pide. Voy a darle la bienvenida a Mickey McManus. Parece que habéis tramado algo, o sea que mejor se lo contáis, nos lo contáis. Okay, yeah, so go ahead. So I have a little bit of a plan. Hi, everybody. Sí. Thanks for having me back. Tengo un plan. Por supuesto que tengo un plan. Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a sentar aquí. Pauline, have a seat. Pauline también. Bueno, le he preguntado a Pauline acompañarme, porque en principio iba a estar aquí sola, pero me ha parecido que igual ibais a tener preguntas acerca de algunas de las cosas que ella ha mencionado en su presentación, porque ella ha tenido unas experiencias realmente positivas en el European Policy Lab en el Reino Unido. Entonces, en primer lugar, me gustaría ofreceros un poco un resumen. Esta mañana yo he cubierto muchos temas distintos, pero al fin y al cabo tiene que ver con poner las personas primero, anteponer las personas y cómo ser innovadores y cómo podemos abrir nuestras mentes para ser más innovadores. Y Henrik me ha parecido muy interesante. Henrik ha hablado de diferentes temas. Él ha hablado acerca de cómo podemos innovar en la política de compras públicas, porque en Noruega tienen como gobierno muchísimo poder en ese campo. Entonces, ellos dicen, vale, queremos algo nuevo, no nos dices lo que ya tienes, sino ofrécenos en vez de eso, una nueva solución. Y eso puede ser una actividad de emprendimiento para una empresa de servicios, una empresa de software. También ha hablado de dar formación a los políticos y enseñar a los políticos cómo pensar en todas estas cosas, cómo construir confianza, cómo co-crear. Y me ha parecido una idea muy poderosa. Esa noción de no decir, bueno, eso lo tiene que hacer la industria o lo tienen que hacer los emprendedores. No, los políticos también tienen que aprender a lo largo de sus vidas también. Y el aprendizaje a lo largo de la vida es algo muy importante. El siguiente taller quizás podría versar sobre el hecho de qué es lo que tienen que aprender los políticos en cuanto al pensamiento de diseño o una caja de herramientas para desarrollar las políticas. Eso es algo que ha mencionado Pauline también, porque ellos han desarrollado una caja de herramientas porque son un pequeño grupo de personas dentro de un gobierno muy grande intentando tener un impacto sobre una gran cantidad de ciudadanos. Entonces, en vez de dar pescado a la gente, pues hay que enseñar a la gente cómo pescar. Entonces, hemos ya hablado de diferentes retos, cómo construir la confianza, cómo podemos utilizar el diseño y diferentes técnicas para anteponer a las personas y para diseñar para las personas. ¿Cómo podemos abrazar ese cambio? Porque el cambio nos da mucho miedo. ¿Cómo podemos superar las dudas que tenemos en nosotros mismos? ¿Cómo podemos aprender? Muchos hoy han hablado del aprendizaje continuo y cómo podemos invertir en las siguientes generaciones. Y todos esos temas son muy importantes. Y esas ideas de vamos a salir ahí fuera a escuchar, reflexionar, siempre retarnos para que aprendamos más cada día, eso es interesante. Y en la mesa redonda hubo una conversación y hubo unos comentarios. Algunos decían que no solo se trata del salario, lo que realmente importante es sentirte parte de un grupo, de un proyecto, de una iniciativa. Y la verdad, hay estudios científicos que dicen que hay que pagar a las personas un buen salario para que no tengan preocupaciones económicas, pero a partir de ese nivel básico, pagándoles más no les hace más productivos. Si tu único motivo es el dinero, entonces no vas a ser muy creativo ni muy productivo. Pero la autonomía sí, la autonomía es un premio, una recompensa muy eficaz. Y entonces, se trata más bien de crecer, para aprender más todos los días. Esos son uno de los temas que han salido durante el día de hoy.
Aquí tenemos una pequeña encuesta. Tengo que ponerme los cascos porque tengo que escuchar aquí porque no entiendo muy bien lo que se pone en la pantalla, con lo cual me van a traducir esas palabras. Pero bueno, aquí hemos puesto algunos de los temas que hemos debatido hoy. Y os queremos preguntar, por favor, ¿podéis votar, por favor, ahora acerca de estos temas? ¿Cuáles son los más importantes? A ver si me puedes decir. Which one of these issues would help you more to develop your project? So the first one is tools to develop models of open governance. The second, Internet of Things, trillions. Artificial intelligence. Next one is learning through your whole life. The next one, with 33 now of the votes, creation of groups. How do you say in English? Interdisciplinary, like different subjects. So I like this. This is kind of interesting. Understand Industry 4.0 and create confidence, 19%, 18%. So look, everyone is interested in this Entonces, me parece open policy toolkit. que a todos les interesa esa caja de herramientas para la gobernanza abierta. Bueno, eso podría ser un tema, o podría ser algo que podemos empezar a desarrollar mañana. Pauline, no sé. ¿Tú puedes hablar un poco de esa caja de herramientas? Pero ya sé que vosotros tenéis una caja de herramientas, pero si abriésemos esa caja de herramientas, ¿qué encontraríamos ahí? Bueno, la caja de herramientas para la gobernanza abierta incluye todas las herramientas de diseño que nosotros utilizamos durante nuestros proyectos. Y aquí estaríamos hablando de una explicación muy breve de lo que hacen las diferentes herramientas, cómo hay que utilizarlas. También hay algo que podemos simplemente copiar y pegar, cosas que se pueden replicar tal cual sin necesidad de ninguna adaptación. Pero tampoco es una receta mágica. Hay que hacer siempre un poco de adaptación. Hay que adaptar las herramientas a tu proyecto específico. Hay que adaptar también las herramientas al tipo de organización dentro de la cual tú trabajas. Son un poco una fuente de inspiración. Bueno, cuando hablamos de estas cajas de herramientas abiertas, te ofrecen unas técnicas que pueden utilizar muchísimas personas. Pero cuando estás empezando, te gusta tener una receta muy sencilla, un listado muy sencillo de cosas. Pero bueno, según vayamos ganando un poco de experiencia, empezamos a actuar un poco como un chef. Pues vamos a coger un poco de este ingrediente, una pizca de sal, etcétera. Vamos a incluir diferentes actividades. Empiezas tú a experimentar. Vamos a experimentar con ese enfoque creativo y ahora ya, pues muy bien, ahora ya entiendo los datos, entonces voy a hacer otra cosa. Entonces ya puedes ir eligiendo qué herramientas utilizar más adelante. Nosotros desarrollamos nuestra propia caja de herramientas en el instituto. Hubo 3 filtros. Puedes utilizar esas herramientas todos los días al desarrollar un producto o un servicio. Son herramientas con una aplicación general para el diseño y la co-creación. Eso fue el primer filtro. El segundo filtro fue, bueno, tú podrías aprender lo suficiente para ser un poco peligroso en un par de días. Si puedes aprender algo en una tarde y luego el día siguiente convertirte en alguien un poquito peligroso. Y luego el tercer filtro pues son cosas que se utilizan todos los días por parte de expertos, ingenieros, sociólogos, políticos. Son herramientas que son utilizadas por personas reales. Y entonces con estos filtros pues empezamos con miles de técnicas y al final terminamos con pues 5 técnicas. Yo no sé cuántas técnicas están en tu caja. ¿Cuál es el rango? ¿Qué estamos hablando? ¿10 o 20? De 10 a 20 más o menos. Esas son las herramientas que se usan. Hay unas técnicas más avanzadas, pero bueno, esas son técnicas usadas por personas muy expertas que llevan toda la vida trabajando en ese campo, antropólogos, diseñadores, etcétera. Quizás en ese caso deberíamos contratar un experto en vez de intentar hacerlo nosotros mismos. Entonces, esa caja de herramientas, y hay muchas cajas de herramientas ahí fuera, hace poco,
leí un libro que se llama 101 métodos distintos para la co-creación dentro del campo del diseño. Hay muchos libros, pero hay muchísimas técnicas también. Pero bueno, es fácil de aprender a utilizar esa caja de herramientas porque hay técnicas difíciles, pero también hay técnicas más sencillas. Tú estás hablando de mañana siempre. ¿Pasa algo mañana? No, estoy hablando de mañana como decir de forma inmediata, que lo podemos hacer ya. Podemos empezar a utilizar esas herramientas ya. Bueno, aquí podemos ver que el ganador es crear confianza con la creación de grupos. No sé si, Pauline, si tú quieres añadir algo, pero si no, ya empiezo yo. Una de las cosas que vemos cuando trabajamos con grupos, y he hablado un poco acerca de cómo podemos crear y hacer crecer a un grupo, lo importante es que cuando formamos un grupo al principio no hay mucha confianza. Entonces tú eres político, por ejemplo, y yo trabajo con los productos, o soy emprendedor. Yo no me fío del gobierno, porque el gobierno no entiende los mercados y las presiones a las que estamos sometidos. El gobierno no me entiende a mí, porque cree que yo solo estoy interesado en los beneficios. Si soy educador, entonces también me voy a decir, ¿y por qué está haciendo esto? Entonces, todos tenemos nuestras propias verdades y todos hemos aprendido nuestra propia verdad en la escuela y todas las verdades son valiosas. Pero la pregunta importante es cómo podemos crear confianza, generar confianza. Si estamos alrededor de una mesa y decimos, vale, pues me fío de ti, no va a pasar nada. Pero si salimos ahí fuera, intentamos hacer algo, una actividad, una tarde o dibujar juntos en una pizarra, pues vamos a intentar diseñar un proyecto piloto. Vamos a hacer algo real. Tener un educador, unos padres, alguien del gobierno, alguien del mercado, todos intentando trabajar de forma conjunta, es ahí donde empezamos a crear la confianza. Dicen eso, pero ¿qué hacen? Dicen que van a aparecer, pero luego aparecen. Entonces, si queremos generar confianza en los grupos, una de las cosas que podemos hacer es fomentar la idea de que los demás también tienen un punto de vista importante y valioso. Yo estuve en un laboratorio durante unos 14 años y ahí teníamos un científico social, un sociólogo que tenía su propia verdad, teníamos un ingeniero electrónico que tenía otra verdad que estaba en otra esquina. Todos nosotros tuvimos que leer, nos dijeron que teníamos que leer un libro muy importante en uno de los otros campos, una de las otras disciplinas. Yo no entiendo, por ejemplo, nada de la sociología o de las ciencias sociales. Entonces, a todos los diseñadores tenían que leer sobre las ciencias sociales. Los diseñadores tenían que leer sobre diseñar software. Teníamos que leer libros y artículos en las otras disciplinas. Entonces, cuando nos conocimos mejor, empezamos a crear confianza. Normalmente, cuando formas parte de un equipo, tú eres muy bueno en algo, pero no eres bueno en todo. Entonces, si encuentras otra persona que es muy buena en otra cosa y hacéis algo juntos, pues entonces es mucho más fácil. Es mucho más fácil crear confianza. Alguien que trabaja en un gobierno entiende lo difícil que es tomar una decisión, conseguir los votos. Alguien que trabaja en el mercado entiende lo difícil que es emprender un nuevo proyecto. Entonces, cuando ponemos a todas esas personas juntas y les decimos que hagan algo, aprenden muchísimo. La última cosa que me gustaría decir acerca de los grupos es lo siguiente. Una de las fundaciones que tenemos en los Estados Unidos se llama la Fundación Knight. Es una fundación de tamaño medio, tiene fondos que invierte en el periodismo. Está muy preocupada esta fundación por las noticias, noticias basadas en una ciencia real. Les parece que las noticias se han convertido un poco en un concurso de belleza. Entonces, han creado un fondo que se llama un fondo de prototipo. Y
todos los individuos, los pequeños equipos, y dan a cada grupo pues $35.000 o $50.000 para inventar nuevas maneras de ejercer el periodismo. Ejercismo en cualquier de sus campos. Hay muchos campos dentro del periodismo. Entonces, dicen, os vamos a dar ese dinero, pero con una condición. Cada equipo va a trabajar sobre diferentes partes, pero si vas a formar parte de nuestro equipo, tienes que pasar 2 días aprendiendo cómo poner las personas primero, cómo poner las personas en el centro de todas tus actividades. Entonces, si tú quieres acceder a estos fondos, tú tienes que juntarte con otros equipos y construir un nuevo equipo durante 2 o 3 días y aprender cómo poner las personas en el centro de todo lo que haces. Porque tú puedes tener una idea genial, pero sin tener en cuenta las personas. Y el tercer día de esta formación, todos trabajan en sus propios proyectos y los demás equipos les ayudan a resolver varios problemas dentro de su propio proyecto. Y luego el equipo del año pasado también viene para un poco juzgar su rendimiento. Creo que han concedido 250 becas distintas por el importe de $9 millones y algunas de estas becas han sido utilizadas o se han sido convertidas en unas ideas geniales que luego consiguen fondos de los fondos TED. Por ejemplo, otro grupo cogió los $50.000 y los convirtieron en $500,000, con lo cual va ganando impulso. Es una manera de crear un grupo de grupos. Es una red de pares, de iguales, en que todo el mundo comparte lo que sabe. Y nadie sabía nada acerca del pensamiento del diseño. Eran empresarios, algunos también eran funcionarios, y bueno, simplemente querían acceder a estos $35.000 para hacer algo, para convertir una idea en realidad. Y así nosotros llegamos a toda una comunidad, porque aquí lo que estamos creando es una presión por parte de los pares, porque si tú tienes una red de apoyo, también sientes esa presión para actuar de cierta forma. Y también es una red de apoyo. Pensar en cómo actuar en grupos, yo creo que eso es algo muy valioso. Polly, no sé si querías añadir algo acerca de ese tema, de los grupos. Bueno, sí, para hablar del hecho de que personas distintas pueden formar parte de un mismo grupo. Si pensamos en los políticos, a principios de un proyecto, es muy importante tener las personas adecuadas en la sala. Pero ¿quiénes son estas personas adecuadas? Eso es una pregunta difícil y depende mucho del proyecto. Tú quizás vas a tener políticos de diferentes departamentos o diferentes equipos que están involucrados en un tema particular, pero también quizás que queremos los peces gordos, por ejemplo, personas capaces de tomar las decisiones grandes e importantes, y luego las personas que van a tener que implantar todas estas decisiones, implementar las decisiones. Y cuando estamos hablando del codiseño y la toma de decisiones, lo importante es que no tiene que haber ninguna jerarquía. Todos tienen que estar al mismo nivel, sea cual sea tu trabajo fuera de esta sala y fuera del grupo. Sí, esta idea de cambiar la jerarquía es importante. Yo he sido CEO, presidente de una empresa. También he sido becario. También he sido un diseñador junior. Yo he desempeñado muchísimos roles distintos en mi vida. He sido el gestor de un fondo para startups, y en cada rol está muy bien. Tú tienes que jugar tu papel pues como un líder. Pero claro, grandes líderes crean grandes grupos, y grandes grupos crean grandes líderes. Y aquí lo que importa realmente son las ideas, no el papel, no la jerarquía. Lo que importan realmente son las ideas, y eso también ayuda a crear confianza. La idea de que me voy a remangar y voy a hacer algo, me voy a ensuciar las manos. Yo puedo ser, por ejemplo, el presidente, el director, pero yo me voy a remangar y voy a mancharme las manos. Y eso ayuda a crear
confianza, porque tu estatus en el grupo no depende de tu currículum, depende de tus ideas, de la perspectiva que tú ofreces. Tengo un último comentario acerca de ese tema que creo que es importante. Yo creo que el aprendizaje a lo largo de la vida ha sido como el tercero, ¿no? El tercer tema más popular. Yo hace 3 años yo era director de mi laboratorio y decidí ser becario. Yo tengo 55 años y decidí que ya era hora de convertirme otra vez en estudiante. Entonces, yo cogí a una estudiante que era una estudiante de diseño y le dije yo a ella, tú vas a ser mi jefa. Y durante los últimos 3 años ella fue mi jefa. Ella ha elegido los otros becarios que íbamos a contratar. Esa mujer también eligió con qué grupos íbamos a ir a hablar y yo simplemente fui un becario. Bueno, yo era un viejecito, claro, no era un joven becario, pero me ayudó a reinventar, me renovó mucho mi cerebro. Porque claro, cuando eres director hablas de contrataciones y gestión, etcétera, y al ser becario otra vez podía preocuparme solamente de las ideas. Ella es la que tiene que ir a hacer las presentaciones entre 400 personas que son altos directivos de Volkswagen y Seat, etc. Ella es la que tiene que hacer todo esto. Yo simplemente pues le limpio un poco el camino y le ayudo un poquito. Y yo puedo aprender otra vez. Con lo cual estamos empezando a visualizar nuevas maneras de hacer estas cosas. Y la administración de Obama, ellos crearon un programa de becas tecnológicas. Tú, siendo de Silicon Valley, podías trabajar durante una semana en el gobierno como becario para ayudar a solucionar un problema específico. Era una manera de traer a jóvenes talentos al gobierno, a la administración, y también ayudaba a buscar estas nuevas estrellas, esos diamantes sin pulir. Y si somos capaces de ser humildes, vamos a aprender muchísimas cosas. Y aquí volvemos otra vez a la importancia de tener organizaciones planas, sin jerarquías. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué idea o método de los que has oído hoy en las distintas intervenciones te ha interesado más? Sí, ¿cuáles te han interesado más? Vamos a ver los resultados. Bueno, de hecho, con lo que has dicho antes, yo creo que estabas pensando, no sé tú, me ha parecido que estabas de acuerdo, ¿no? No sé si estabas pensando en alguna idea o una experiencia que habías tenido. No, simplemente yo estaba pensando que está muy bien la idea de ir cambiando de roles. No es algo que ocurre en muchas empresas. Y me ha parecido muy interesante lo que has dicho. A veces no sentías, uy, ¿por qué hace esto esa nueva jefa que te habías puesto? ¿Cómo has podido aguantar y no decir nada? No, sí, tenía 23 años, tiene 23 años y de vez en cuando tenía unas ideas completamente locas y yo hacía eso, hoy no va a funcionar. Pero bueno, lo que aprendí en esta experiencia es que podía hacer una de dos cosas. No hagas eso, no hagas eso. Yo lo he hecho 10 veces y va a fracasar. Podía hacer eso o podía decir, vale, vamos a probarlo. Y a veces lo que ocurría es que ella tenía tanta energía y un nuevo enfoque, y ella tenía sus propios becarios, que también eran muy jóvenes, y teníamos personas de todo el mundo en ese programa de becarios. Empezamos a hacer y emprendimos ese viaje y terminamos por aprender algo completamente nuevo y inesperado. Entonces yo tenía que aprender a aguantarme, no decir nada, porque muchas veces se trata de emprender el viaje, dejar de hablar y hacer algo, incluso cuando es una idea equivocada. No importa, vas a aprender algo. El fundador de Pixar, él ha escrito un libro estupendo que se llama Creativity Inc. Tiene que ver con la creatividad, obviamente. Y una de las cosas que él dice es que todos los directores empiezan con una película malísima. La idea es buenísima, pero la película es terrible. Pero el proceso de hacer la película le convierte en una película bonita. Y con Lisa, con mi nueva jefa,
pues ella tenía muchas ideas y a mí me parecían ideas horribles, terribles. Pero bueno, yo cuando tenía 23 años yo también tenía muchas malas ideas, pero claro, las cosas han cambiado desde que yo tenía 23 años y unas cosas que a mí no me funcionaban, a ella sí que le ha funcionado. Y muchas veces nos sorprenden las cosas si hacemos cosas nuevas. Y si estamos pensando en el aprendizaje a lo largo de la vida, tenemos que buscar esa oportunidad de tener un año sabático, por ejemplo, para convertirnos otra vez en estudiantes. Yo tuve 3 años sabáticos y ella tiene un nuevo libro acerca de la plataforma en la nube, acerca de las máquinas. Y es un libro que tiene ella, que ha escrito ella, y solo tiene 23 años. Cosas reales pueden pasar, pero muchas veces son cosas completamente inesperadas. Podemos volver. Baina ez ditugu emaitzak ikusi, ez? Because we didn't see the answers. Is this the one with the question? Yeah. Sí, podemos ver. Aquí tenemos la misma pregunta, ¿verdad? Bueno, me siento un poco mal porque no puedo leer estas palabras. Sí. Bueno, bien, aquí tenemos las palabras. Bien, esas palabras, cuanto más grandes son, es porque mucha gente las ha propuesto, supongo, y más pequeñas menos. Sí, creo que eso es muy importante, ¿verdad? Co-creación, por ejemplo, aparece ahí. Sí, palabras como diseño, co-creación. Dime, ¿qué más palabras importantes han salido? Entzun, escuchar, sí. Listen, escuchar. Política pública. Procesos colaborativos. Well, I'm sorry, but I can't. Yeah, I'm a little bit like, it's kind of like a word mess. Sí, es como un puzzle de palabras, ¿verdad? Es como un lío de palabras. Poder cometer errores, tomar la iniciativa. Y tener iniciativa, ¿cómo Like to have ideas. Sí, es importante tener ideas, sí. No se trata de fracasar, claro, fracasar es duro, ¿verdad? Cada vez que tenemos una respuesta negativa a un estímulo, tiene un impacto muchas veces doble, ¿verdad? Con respecto a un impacto positivo. Si alguien dice algo malo de mí, dice, no me gusta tu peinado, pues eso va a tener un impacto mucho mayor que si se tratase de un comentario positivo, lo dicen los psicólogos. Así que no se trata de hablar de fracasar. Bueno, tenemos una hipótesis que pudiera ser la respuesta podría ser sí o no, o decir, bueno, no lo hemos diseñado bien, habría que diseñarlo diferentemente. Pero muchas veces diremos, no, eso no va a funcionar. Y entonces puede que la gente no reaccione bien, puede sonar bien sobre el papel, pero al llevarlo a la práctica no funciona. Bien, muchas de estas ideas no son fracasos. Claro, simplemente se trata de que vamos haciendo cosas pequeñitas y se trata simplemente de aprender rápidamente. Hay que aprender rápidamente dentro de un entorno seguro, eso es muy importante. Y muchas veces cuando hacemos proyectos, yo por ejemplo trabajé para el gobierno de Estados Unidos en un proyecto para ayudar a encontrar bombas, por ejemplo en zonas de guerra. Y bueno, este fue un proyecto muy importante de gran riesgo. Y dijimos, ¿qué podríamos hacer para simularlo sin tener que salir sobre el terreno y que haya heridos? Así que cada 6 semanas simulábamos todo el trabajo de un año entero y lo hacíamos en solamente una semana. Y se trataba de improvisar y muchas veces fallamos, muchos sí, pero había algunos de nosotros cuyo trabajo era, bueno, trabajar un poco, introducir el caos, ver un poco la ley de Murphy, ver qué sucedía. Otro grupo de personas eran periodistas ahí en medio de esta zona de guerra. Entonces, así lo hicimos en una semana, cada 6 semanas, y elaborábamos una hipótesis cada vez y decir, bien, ¿qué podemos hacer? Y así fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero en un entorno seguro. Y teníamos ingenieros del caos
ingenieros del caos, porque muchas veces todas las mejores ideas que podamos tener en la práctica a veces no funcionan, pueden suceder tantas cosas, así que simular todo un año en una semana fue algo muy útil. Y hicimos, bueno, esta mañana hemos mostrado algunos prototipos y eso puede ser una forma útil también de crear cosas. Se está aplicando en los hospitales, por ejemplo, trabajando con pósters o con post-its. Muchas veces falsificamos cosas para aprender cómo vamos a reaccionar. Y claro, la conducta humana es algo que tenemos que conocer para saber cómo ser más eficaces. Hay muchos mensajes que van apareciendo en la pantalla. ¿Cuáles de las metodologías expuestas a lo largo de hoy son más aplicables para empezar con un proyecto, para arrancar con los proyectos? Y alguien ha dicho el diseño de las soluciones. Sí, el diseño de las soluciones hay que ligarlo a las necesidades de las personas. Eso es. También buen diseño, cooperación, pensamiento creativo, que necesitamos una sociedad más solidaria. O, por ejemplo, sí, hay que fracasar una vez más, pero fracasar o fallar mejor. Co-creación, etcétera, etcétera, aprendizaje. Sí, la administración tiene que convertirse en un lugar de co-creación, en el co-crear. Sí, economía circular 2.0. Creo que se trata de sistemas complejos. No podemos predecir cómo van a funcionar y tampoco se puede predecir el futuro. A veces hay gente que dice que yo soy un futurólogo, pero a mí no me gusta que me digan que soy un futurista ni un futurólogo. No lo podemos predecir. En Hollywood muchas veces cogen una idea y después lo convierten en Terminator, por ejemplo, y lo convierten en una historia. Pero normalmente la creatividad y la curiosidad son cosas que tienen que ir evolucionando. Lo que podemos hacer es muchos proyectos pilotos con gente apasionada y luego empezar a estudiar sistemas, porque los sistemas sí que nos hablan del feedback. Tenemos que trabajar así. En la fabricación muchas veces se trata de cómo diseñar algo de una forma que podamos escalar. Así que se trata muchas veces de hablar de sistemas, de bucles de retroalimentación. Y muchas veces lo que está claro es que el sendero no va a ser claro y directo, sino que tendrá meandros. Alguien dice: dinero público, den dinero público después de haber llevado a cabo ese proceso de aprendizaje. ¿Qué le parece? Después del aprendizaje en lugar de antes. Sí, por ejemplo, ¿los proyectos suelen tener primero una retribución económica desde el comienzo o no? ¿Cómo funcionan? ¿O se da dinero al después? No hay reglas claras. La mayor parte del tiempo, empezamos a hablar del proyecto y entonces hacemos una evaluación del coste que va a poder tener cada proyecto. Pero siempre va a ser un coste aproximado, claro, puesto que no se sabe, pueden ir cambiando las cosas sobre la marcha. Pero, claro, como llevamos haciendo esto desde hace 3 años, ya sabemos más o menos cuál va a ser el coste de las cosas. A veces tenemos un proyecto y nos damos cuenta de que va a ser en tramos, por así decir, y al final va a ser un único proyecto con distintas partes, por así decir. Y podemos ver que ha funcionado bien, que va funcionando bien, pero queremos explorar el mismo tema quizá con distintos usuarios para así poder tener una imagen más completa de cada cuestión. O pudiera ser que por motivos diferentes no vamos a hacer un prototipo y simplemente vamos a tener una segunda parte en el proyecto y habrá que financiar, por ejemplo, el prototipo. De nuevo, depende muchísimo. Depende del dinero disponible en ese momento y de dónde viene ese dinero, ¿verdad?, en el gobierno. Yo creo que hay 2 tipos diferentes de iniciativas. A veces podemos tener una semillita y hay que ir aprendiendo poco a poco y a veces, no hay dinero al principio, pero sí que luego hay dinero para hacer el proyecto piloto. Y
Y a veces así es como hay que avanzar, y cuando vemos que ya va a poder tener éxito podemos inyectar dinero. Pero hay veces que simplemente cosas que requieren muchísimo trabajo y entonces pues sí que habrá que invertir desde el principio. Muchas veces no todo se va a encadenar de una forma lógica. Muchas veces hay que seguir avanzando y decimos, empecemos a avanzar, por ejemplo, explorando distintas cosas y bueno, y vamos a tener dinero en distintas etapas. Se trata de aprender. Durante 15 años trabajé con un grupo en los Estados Unidos que se llama DARPA. DARPA, ¿le suena a alguien este grupo DARPA? Que levante la mano. DARPA, ¿alguien ha oído hablar de DARPA? DARPA creó el DARPANET. ARPANET hace años. ¿Alguien conoce ARPANET? Me parece raro, ¿verdad? Bueno, ARPANET hoy en día es Internet. En eso se ha convertido, pero es algo que creó un grupo de personas en el Departamento de Estrategia del Gobierno. Y este grupo se creó después de que Rusia lanzase el Sputnik hacia América. El Sputnik era ese pequeño satélite y todos los americanos, todos los ciudadanos escucharon la radio en ese momento y podían oír, bueno, pues las noticias, el bip, 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 y ese satélite cómo iba avanzando. Y el presidente del momento entonces habló con su gabinete y dijo, esto ha sido una sorpresa. ¿Cómo han podido ganarnos esta carrera espacial? Y todos los miembros del gabinete dijeron, pues no sabemos cómo lo han hecho, qué sorpresa. Y entonces dijeron, creemos el Departamento de Sorpresas Estratégicas. Y entonces reclutaron a gente que tenía ideas imposibles, alocadas, y su misión era que en 3 años pasar de lo imposible a lo improbable y generar una comunidad de personas así. Lo primero que hicieron fue crear la NASA y después ARPANET. Y entonces empezaron a trabajar con distintas universidades que le dieron lugar. Y después dijeron, viene el aprendizaje automático, machine learning, y empezaron a trabajar con coches, por ejemplo. Hicieron un concurso también y nadie sabía si, por ejemplo, en el futuro podríamos llegar a tener coches sin conductor. Pero el caso es que ahí se empezó a proponer y todos los que estaban ahí ahora trabajan en Volkswagen, en Ford o en GM. Durante el primer año todo el mundo fracasaba, todos intentaron trabajar con estos coches sin conductor, no lo consiguieron, trabajaron con universidades, con gobiernos, con distintas corporaciones, fracasaron todos, pero luego al final, poco a poco, sí que hubo 2 equipos que empezaron a tener éxito y luego ya empezó a haber muchos grupos haciendo cosas muy, muy interesantes en entornos muy complejos. Y ahora ya todos ellos están trabajando en la industria. Así que en 3 años pasaron de lo imposible a lo improbable y a después decir, ya somos toda una comunidad que somos capaces de trabajar en estos proyectos pilotos. Y cuando ves que funciona ya no quieres trabajar como antes, con los métodos tradicionales. Y también el diseño basado en la evidencia también es algo muy importante. Hay que tratarlo como experiencias o experimentos científicos. Otra pregunta más. En su opinión, ¿cuál es el reto más importante al que debe enfrentarse Guipúzcoa en los próximos 10 años? Bueno, la verdad es que no creo que podemos responder, ¿verdad? Esa es una... Claro, estamos generando iniciativas para el futuro. Hace 2 años dijimos, sería bueno terminar esta conferencia hablando de lo que pensamos aquí cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los problemas más importantes para cada uno de nosotros? Quizá alguien pueda ayudarme a comprender. Sí, por ejemplo, envejecimiento. Sí, y ahora también pueden votar, por ejemplo. Pueden seguir votando. Sí, por supuesto. Esos son los temas más candentes y que más nos preocupan, ¿verdad? El envejecimiento. Nuestra sociedad está envejeciendo y necesitamos dar soluciones al envejecimiento. En segundo lugar, ahí están desapareciendo, sí, las nuevas industrias. Y tenemos que acabar con las desigualdades, con las grandes desigualdades que hay en nuestra sociedad. Sí, me parece interesante lo que nos ha dicho Henry, que nos ha hablado de, por ejemplo, que hay muy pocas diferencias salariales, ¿verdad?, entre la cúspide, es decir, que hay una estructura en la que no hay tantas diferencias salariales. En los Estados Unidos, sí, entre las clases altas y las clases medias y bajas hay muchísimas desigualdades y no es el caso en Noruega. ¿Qué más aparece
en esa lista, pues aparecen cosas como el cambio climático, por ejemplo. Sí, el cambio climático. Sí, de eso también hemos hablado. Identidad, formación, trabajar con los jóvenes también es algo importante, sí. Eso también es importante. Yo quisiera hablar de jóvenes y de mayores. BMW, estuve hablando con gente de BMW hace 2 semanas y dijeron que 30.000 de sus ingenieros se van a jubilar en los próximos 5 años. General Motors me dijeron que también 30.000 de sus mejores científicos y diseñadores también se van a jubilar de aquí a 5 años. Así que hay un problema a la hora de contratar a gente de calidad, porque las personas que tengan esos conocimientos necesarios para el futuro son difíciles de identificar, se sienten nerviosos, no saben cómo reclutar a su personal. Y estamos hablando, ha habido una encuesta y se ha visto que muchas veces no es que vayan a desaparecer, por ejemplo, los trabajos en el mundo por la automatización, pero sí que está claro que todo esto está evolucionando. Así que tenemos ahora una oportunidad a la hora de saber qué tenemos que aprender, en qué se tienen que formar nuestros jóvenes. Y yo creo que si vemos el mundo, tenemos la generación de los baby booms, de los baby boomers, que están, claro, ahora ya envejeciendo, y tenemos luego países emergentes como India o África, en donde la mayor parte de la población en el año 2030 van a ser muy jóvenes. Así que la cuestión muy interesante es saber cómo aprovechar todo este capital, porque claro, la sabiduría de la gente que tiene experiencia es muy importante. Hay un estudio científico que nos da esperanza y es un psicólogo, Andrew Adam Gassili, quien ha dicho que cuando tiene 70 años, en ese momento, la gente piensa que oyes mal y piensan que te estás convirtiendo en sordo, y es difícil manejar esas distracciones. Y también te cuesta recordar las cosas a los 70 años, ¿verdad? Pierdes memoria. Puedes recordar 5 cosas y ya no 7 como antes. Así que tenemos mala memoria de trabajo. Y dice, me pregunto, yo digo a la gente, somos esos experimentos y les digo que el pico de la neuroplasticidad es a los 22 años y luego va reduciéndose. Así que aquí el desafío es un desafío ver cómo involucrar y que participe esa población mayor. Hizo un estudio con videojuegos utilizando el Internet de las cosas para poder medir las cosas, y hizo un ensayo clínico doble ciego y dijo, podemos reforzar por ejemplo, la distracción del cerebro y ver cómo se solapa todo esto en el cerebro, y lo publicó en Nature y pudo mostrar el crecimiento de neuronas nuevas hasta el punto de poder tener la capacidad de poder tener neuronas que nos permitan trabajar y mejorar la memoria. El caso es que ha conseguido hacer una serie de tratamientos que ya están siendo muy útiles para la población mayor. Así que sí, tenemos que seguir contando con la población mayor. Yo creo que sí que tenemos todavía la probabilidad de prosperar si estamos en el entorno adecuado. Todavía podemos ser útiles. En Estados Unidos también se trata de generar comunidades, es decir, para que puedan seguir siendo útiles las personas mayores, que puedan transmitir sus conocimientos también y compartirlos con gente más joven, en vez de encerrar a los mayores en un lugar. Pero bueno, Pauline, quizá quieres decir algo antes de finalizar, Pauline. ¿Por dónde comenzar, verdad? Porque tenemos este gran elefante y tenemos que ir poquito a poco, progresivamente, trocito a trocito. Habría que empezar por pensar en cuál es el problema más importante, ¿verdad?, en el que nos vamos a querer centrar. Y un buen punto de partida sería ver cuáles son los desafíos. Y no simplemente plantearnos si debería hacer esto o aquello, sino que hablemos en plural, nosotros.
no hacer asunciones. Puede que no seamos nosotros, los políticos, los que tenemos la solución. Pueden que las soluciones estén en manos de las empresas o de los ciudadanos y por eso necesitamos trabajar juntos. Nosotros deberíamos colaborar unos con otros. Sí, esto también lo podemos vincular. Sí, porque claro, tenemos que hablar también de un cambio de mentalidad, ¿verdad? Sí, nuevas mentalidades. Sí, eso es muy importante. Tenemos que estar preparados para ese cambio de mentalidad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros con nosotros a lo largo de este día. Tenemos que finalizar, pero podríamos seguir hablando. Claro que sí, mucho más. Ha sido un privilegio y un honor. Muchísimas gracias. Y con esto terminamos.